Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com, un podcast en el que cada semana compartimos hábitos y herramientas que hacen que iniciar un negocio sea simple. ¿Para qué complicarnos la vida? ¿Para qué? En tu casa estás escuchándome. ¿Por qué? ¿Por qué te hace complicar la vida? Hay formas más simples de hacerlo y de eso se trata el episodio. Y este episodio en particular, más que los demás. ¿Más que todos los demás o más que algunos de los demás? La estás complicando, Mati. La estás complicando. Viví el momento. Simple. Bueno, estamos en el show de Super Hábitos, acompañados como siempre por las estrellas del show que son Mati y Lu. Mati, bienvenido. Muchas gracias, Santi. Qué bueno estar acá. Siento que todo es muy simple. Solo por estar aquí. Lu, bienvenida. Gracias, Santi. Estoy acá haciendo un trabajo no simple de contención de Milo, que creo que esta es la última visita al estudio de Milo, así que sí, Milo está a punto del podcast. De retirarse del podcast. Sí, vamos a tener que ver qué hacemos con Milo. O por ahí lo traemos cuando sea más grande. Y esté educado. La otra vuelta estaba charlando con una señora mayor, una anciana, y me decía, los perros hasta los 18 meses son dañinos. Así que sí, Milo está todavía en su rango de soy dañino, soy un perro dañino. Lo vamos a traer cuando sea cosas. Un adulto responsable. Tiene 15 meses de destrucción por delante. Sí. ¿Qué tal estuvo mi impresión de una señora mayor? Estuvo muy bien. La tonada... Yo no sé, sí. ¿De dónde es? ¿Tiene una tonada en particular o...? Quiso ser, pero bien. No sé de dónde específicamente. Es una señora de aproximadamente 104 años. Del campo, una señora del campo. Bien. ¿De más de 100 años? No, 80. Bien. 80 años, más de 100 años. El otro día veía que la señora que supuestamente más vivió 122 años, pero ahora hay una persona diciendo que era mentira. Que en realidad esa persona se murió y dijeron que su hija era la que se había muerto y no sé, suena muy rebuscado. No suena simple. El otro día vimos una señora de 103 años. La vimos en persona. ¿Y qué tal? Estaba sentada en una sala de espera de un oculista y no parecía de Nunca 103. habrías dicho que tenía 103. No. Jamás. La veías y era, ok, es una abuela, pero... Estaba muy bien cuidada. Sí, estaba haciendo la fila tranquilamente. Fue sorprendente. Sí. ¿No le preguntaste cuál es su secreto? No. No, porque nos enteramos cuando ya nos habíamos ido. Como la vimos a la señora y salimos y nos dijeron, esa señora que estaba ahí tiene 103. Tanto no se notaba que de hecho fue como, ok, una abuela más. Es gracioso pensar de que probablemente esa señora, si hubiera vivido en Alemania, hubiera sido nazi. Quizá, no sabemos si era de acá, no hablamos con ella. ¿De dónde será? Quizás era una estaba, exiliada. Se escapó de... Quizás era parte del comando central en Alemania nazi y está exiliada. O no, o quizás era un anarquista que se exilió de España y... Hay muchas cosas que puede haber sido en 103. Deberíamos haberle preguntado. Claro, porque vos la ves ahí todo temblorosa, pero no te imaginas que podría cargar un fusible cuando tenía 20 años. Quizás inventó algo que todos usamos en el día a día, pero no lo sabemos. Porque lo vendió muy barato después de inventarlo a una empresa multinacional. Siempre hay algo cautivador en esas historias de... Algo romántico en esas historias de personas que hicieron algo muy famoso y nadie lo sabía. Sí. Y todos convivían y todos se dieron cuenta al final como, mira... La abuela había inventado el sándwich. Inventó el pan, Santi, eso es imposible. Nada es imposible. Decíselo a mi abuela. Decíselo a mi abuela. Nada es imposible cuando nuestro corazón está puesto en lo que hacemos. Bueno, sí hay cosas imposibles. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de cosas imposibles, de ser razonable. Y el tema puntual que nos convoca tiene que ver con negocios y tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de los negocios fracasen en el primer año. De hecho, el otro día había una actualización de la... Porque siempre está la versión de 80% de los negocios fallan. Y lo que esta persona decía era 80% de los negocios fallan en el primer año. De los que quedan, creo que de ese 20% que queda, creo que solo queda el 5% al final del quinto. Y de los que quedan, al año 10 muere el 80%. O sea que queda el 1%. Sí, claro, algo así. O el 2 en realidad, creo. No sé si se viene... No, el 1, tenés razón, porque es 5%. Pero bueno, la mayor parte de los negocios fracasan y eso tiene que ver con lo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Pero antes de empezar a hablar,
quiero decirles de que si tienen alguna persona que quiere empezar un negocio, probablemente esté por cometer el error. Y que funcione. Claro, y que funcione. Si quiere empezar un negocio y fracasar, no le digan nada. Hay mucha información sobre cómo fracasar con un negocio. Claro, de hecho es más fácil que triunfar, dígase de paso. No le digan nada. Pero si quieren que ustedes que tengan un negocio que triunfe, pueden compartirle este episodio o ayudarnos mediante suscribirse en Spotify o suscribirse en iTunes y dejando una reseña. Si no saben cómo hacerlo, en superhábitos.com/ nuestro-podcast. Hay 2 videos, incluso debajo, si están en el blog, en este episodio abajo hay 2 videos que yo grabé explicando cómo pueden suscribirse a iTunes. Si quieren suscribirse a Spotify, pueden hacerlo simplemente buscando el podcast y dándole suscribirse. Seguir. Claro, hay que escribir el show de Superhábitos con mayúscula, ¿no es cierto? No, el show de Superhábitos con acento en la A. Perdón, con acento en la A y ahí les va a aparecer. No sé si cambiaron el algoritmo, pero si no ponías el acento, no te lo que se encuentra más fácil, pero ante la duda con el acento. A ver, vamos a hacer la prueba. Bueno, yo voy a seguir hablando mientras haces eso. Y vamos a empezar a hablar del tema de hoy. A menos que Matías... Sí, si pones sin acento, ahora sí entra. Si escriben Superhábitos, dentro de Spotify, en el buscador, aparece el show de Superhábitos y ahí pueden apretar el botón que dice seguir y de repente va a decir, como dice en el mío, siguiendo. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Y para empezar vamos a remontarnos a cómo empiezan la mayor parte de los negocios. Probablemente... bueno, hoy justo hace un rato le llamaste una excelente descripción de cómo sucede en general, pero probablemente tenemos un trabajo, la persona tiene un trabajo que por ahí no le gusta del todo o de repente encuentra de que no le pagan suficiente. O te gustó cuando empezó, pero con el tiempo... Claro, te cansaste o por ahí decís, ahora tenés hijos y no tenías hijos en ese momento y decís, ok, está bueno tener plata, pero quiero pasar más tiempo con mis hijos, quiero hacer algo que me resulte significativo, que yo realmente siento que estoy aportando al mundo. Quizás tengo un trabajo que, ok, me pagan bien, pero ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejándole a los demás? ¿No? Esa tonada es porque la abuela de 80 años también tiene un trabajo. ¿Lo dije con tonada? No, pero el tono más agudo parecía. Sí. Parecía la señora. Podría grabar el podcast con tono agudo para el resto del podcast. Nadie lo escucharía igual. Y de repente decimos, ok, la salida que tenemos es, queremos empezar un negocio. Entonces, estamos pensando, ok, ideas de negocio, o simplemente ya tenemos una idea por ahí, voy a dedicarme a lo mismo que hacía en mi trabajo, pero solo, o por ahí se nos ocurre una idea, ¿no? Simplemente empezamos a pensar, ¿qué estaría bueno hacer? ¿No? De repente tengo muchos amigos que tienen perro y dicen, cuando se van, dicen, ¿dónde dejo mi perro? Y bueno, voy a empezar mi negocio sobre hoteles para perros. Supongamos que fue una idea de negocio que ya mencionamos en otros podcasts. Y entonces decimos, ok, ¿qué necesito? Empezamos a invertir, juntamos plata, pedimos dinero para financiarnos y empezamos nuestro negocio y fracasamos. Y la pregunta es, ¿por qué? Siempre nos surge la duda de qué fue lo que hizo que fracase. ¿Fue mi culpa? ¿Es que yo no soy suficientemente bueno? ¿Es que la idea no es buena? ¿Es que lo que yo pensé que iba a funcionar no funcionó porque en realidad a las personas no les interesa? ¿Fue un problema de cómo estaba hecho el logo? Y las preguntas empiezan a atacarnos. Incluso antes de que el negocio fracase, puede ser que sintamos muchas dudas respecto de a dónde me enfoco. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cómo evitamos eso? Bueno, lo que queremos hacer entonces, y esto es lo que va a disparar el tema, y vamos a tratar de meter varios ejemplos a lo largo del episodio para que a ustedes les sea más tangible, pero lo que sucede es que nosotros al pensar una idea de negocio generalmente suponemos muchas cosas, tenemos muchas hipótesis de que algo es cierto. Por ejemplo, nosotros con los chicos siempre decimos que un negocio es solucionar problemas y cobrar un precio justo a cambio. Bien, entonces cuando, por ejemplo, en el caso del hotel para perros, yo digo, hay un problema que es que las personas se quieren ir de viaje y no tienen con quién dejar sus perros, o no los quieren dejar solos, o tienen miedo de que les pase algo. Entonces decimos, ok, tengo un problema. Ahora, por ejemplo, en esa idea de negocio yo estoy suponiendo, por ejemplo, de que la gente tiene ese problema, o que lo tiene a un nivel en el cual está dispuesto a pagar. Voy a suponerte que un hotel es un formato que es amigable para esas personas. También seguramente, si empecé mi negocio y lo puse en una calle, voy a suponer que la gente va a ir a un local, voy a poner publicidad y voy a suponer que la gente va a ver esa publicidad. Que el local está puesto en una zona donde la gente transita. Claro, que la persona que yo pienso que lo va a consumir es la persona que yo quiero que va a consumir. Supongo que yo digo, ¿quién lo va a consumir? Señoras de más de 60 años que tienen perritos chiquitos y los aman mucho y van a viajar con sus nietos, supongamos. Y toda esa serie de hipótesis, algunas
parecen más obvias, otras menos, pero todas implican un riesgo. Y lo que es importante saber es que al nosotros suponer algo, estamos asumiendo y sumándole riesgo al negocio que estamos empezando. ¿Por qué? Porque si de repente las señoras que tienen más de 60 años no van a comprar mi servicio, existen mayores probabilidades de que ese negocio fracase. Si de repente nadie tiene ese problema, existen altas probabilidades de que ese negocio fracase. Si el precio que yo pienso que van a pagar y por el cual se arme mi flujo de ingresos no es cierto, entonces por ahí me voy a quedar corto al par de meses. Y todos esos riesgos se van apilando para generar un negocio que puede ser que fracase. Y de hecho, lo que termina sucediendo es que estamos equivocados en la mayor parte de esas hipótesis. Que creo Y que por ahí, perdón, también Sí. como que tenés muchísimas hipótesis sobre muchas variables diferentes, no las tenés identificadas como que son hipótesis, sino que vos pensás que es información que tenés. Y al final, si no funciona por cualquiera de estas variables o por todas, que todas estaban mal, terminás pensando, como no tenés esta información ordenada y no tenés un sistema simple, terminás pensando, no, esto no es para mí, o esto no me funciona, o esta idea es mala, y perdés de vista toda esa información detrás de todo esto que decía Santi recién. que un detalle muy, muy importante es, el otro día lo hablaba dentro de la comunidad de INMT con varios de los chicos, aprender a sacar buenas conclusiones como emprendedores. Es decir, entender, Santi mientras decía recién todas las hipótesis que hay detrás, pensaba, puede ser una analogía muy burda, pero ¿vieron cuando alguien cocina muy bien una carne? No sé, en el horno, cuando uno hace una bondiola en el horno durante muchas horas, que después la desarma con el tenedor. Bueno, uno tiene que pensar en que una idea de negocio es como una bondiola de esta forma. Y hay que empezar a desarmarla y detectar todas las fibras que integran esa idea de negocio, que nosotros quizás la pensamos como una sola cosa. Nosotros decimos, podría ser un hotel para perros en mi casa. Y eso suena como una sola cosa, pero en realidad hay 1000 detalles detrás. Está el tema de si las personas van a querer ir hasta donde yo voy, el precio, todo lo que Santi dijo recién. Entonces, cuando nosotros empezamos a acostumbrarnos, lo que empezamos a hacer es, primero, a ser más rigurosos en el pensamiento y después sacar conclusiones que sean más completas. Es decir, yo puedo decir, este negocio de la forma que yo lo hice no funcionó, pero no puedo decir, este negocio no funciona. Porque si hay hoteles para perros en otros lugares que funcionan, claramente el problema no fue que sea un hotel para perros. Puede ser que el problema haya sido mi casa o el lugar donde está mi casa o 1000 variables distintas, la época del año en el cual empecé. Entonces, es muy, muy importante esto, pensar en desarmar lo más posible. Y una vez que nosotros desarmamos, una cosa que detectamos y que Santi dice siempre es, bueno, hay algunas variables que tienen más peso, algunas que requieren que las atendamos primero. Y la pregunta es cómo atendemos a esa variable. Cómo cuando detectamos que hay algo que no estamos 100% seguros de que es así, cómo aumentamos nuestro nivel de certeza. Claro, y una parte súper importante que voy a hacer énfasis antes de trabajar sobre el punto que decía Mati es la importancia de siempre aceptar que no sabemos. Y de hecho, estoy leyendo un libro que se llama The E-Myth, que está muy bueno, me está gustando mucho, que habla sobre los problemas que hay en los negocios físicos una vez que empiezan y que les impide crecer y que los hace morir, que es muy conectado con el tema actual. Y por ejemplo, hay acá en la forward, que es como el prólogo. El prólogo, claro. Dice, voy a traducir en vivo, con lo cual... O la palabra de Ford, dependiendo de cómo se escriba. Claro, la palabra de Ford. Es, por ejemplo, dice, el problema con la mayor parte de los negocios que fallan, que he encontrado, no es que sus dueños no sepan lo suficiente de finanzas, marketing, management y operaciones. No lo saben, pero ese no es el problema, sino que pasan mucho tiempo y gastan demasiado tiempo y energía defendiendo lo que sí saben o defendiendo lo que piensan que saben. Y es súper importante nosotros entrar al proceso de emprendedores como desconfiando de nosotros mismos. Muchas veces pasa que decimos, yo sí sé esto, alguien lo va a comprar, yo estoy seguro, y confiamos demasiado y atamos un poco el ego a esas ideas que nos impiden empezar a dudar y entrar con esa actitud escéptica que es más sana. Y de eso se trata lo que vamos a estar hablando hoy, porque tenemos este problema, hay muchas hipótesis, por estas hipótesis, porque le pifiamos, a la mayor parte de las veces le erramos, nuestros negocios fracasan. Bueno, ¿qué hacemos? Y acá entra la idea de validar, que es la cuestión central del episodio. Históricamente, cuando nosotros pensábamos o cuando se empezaban a emprender, existía como un mito de que emprender era una cuestión de intuición. Era una cuestión de, no, él es un emprendedor, él ve, es un visionario, ¿no? Nosotros relacionábamos emprender con un visionario. Alguien que pudo ver algo que nadie más podía ver y no podía averiguarse, y como tenía ese don, creó su negocio. Sin embargo, hace un par de años, venía de varias escuelas previas, pero empezó a aparecer, y principalmente con el libro de Eric Rice, que se llama The Lean Startup, la idea
de que hay una forma distinta de entender emprender, que es entender emprender como un método. Ya no como algo mágico y misterioso, sino como un método. Que de hecho, una cosa que Eric Rice hace muy bien en ese libro es mostrar cómo en todo lo que se hace, por ejemplo, uno diría, la gerencia de una empresa de 300.000 empleados, ¿es metódica? Sí. Sin embargo, no siempre fue así. Si nosotros tomamos empresas de principios de 1900, era lo mismo. La gestión de las empresas se pensaba como algo intuitivo, que se hacía por un tema de liderazgo y todo eso. Sin embargo, dijeron, che, y si empezamos a sistematizar eso, y apareció Henry Ford y Taylor y todas esas personas. Entonces, Eric Rice... Es algo que pasa probablemente en todos los campos del conocimiento. Pasaba también en los deportes, ¿no? Tenés, esta persona es talentosa, que ella no, hasta que alguien se sienta con un cuadernito y empieza a estudiar qué es lo que funciona y dice, ok, esto es un método, lo puedo descifrar. Claro. Sí, 100%. Y vos sabés que me había dicho, no tengo que decir tanto claro. Y lo dije. Perdón, a mí mismo. Y de hecho, el otro día estaba escuchando una serie de personas que hablaban sobre el tema de manejar cuánto, o sea, por ejemplo, cuánto ejercicio está bien que un atleta haga antes de entrenar o no, porque vos sabés que en cierto momento, o sea, antes era como, por ejemplo, los boxeadores, antes, te estoy diciendo hace, no sé si 30, 40 años, no hacían pesas, por ejemplo. Simplemente era como, sí, él es fuerte. Y de repente alguien empezó a hacer pesas y dijeron, che, si empezamos a hacer pesas todos. Entonces de repente era como, ok, mientras más pesas hago, mejor. Y de repente alguien dijo, no, en realidad si haces demasiadas pesas te empezás a quemar muscularmente y no te hace bien. Y entonces era, ¿cómo sabes? Le preguntemos cómo se siente. Y ahora, por ejemplo, escuchaba el otro día que están empezando a saber si hay fatiga a través de hacerles mediciones del pulso a las personas mientras duermen, mientras están despiertas. Y bueno, es lo mismo, va avanzando hacia la tecnicidad. Y lo mismo pasa con emprender. Y ahí apareció el concepto de validar. Que validar, tengo una definición que escribí hace un tiempo atrás y me gustó, que es comprobar que las hipótesis sobre las que estamos basando nuestra estrategia de negocio son ciertas. Es decir, sabemos que están en hipótesis, queremos empezar a ver que esas hipótesis son ciertas. Y el primer paso para empezar a hacerlo es escribir cuáles son las hipótesis que justamente tenemos. Que ahí está el ejercicio de tomar conciencia. Bueno, tengo asunciones y me las voy a... O sea, voy a hacer todo un proceso para cuestionarme a mí mismo y mis asunciones y comprobar si realmente es así o no. Que es como el primer paso que no es fácil. Hace que todo lo demás sea simple, pero no es fácil, pero implica eso, como tomar conciencia y ponerlo ahí afuera como, bueno, esto es lo que yo creo, vamos a ver si es así o no. Que definitivamente no es fácil. No es fácil sentarse y decir, estas son mis hipótesis. Porque las hipótesis más peligrosas son aquellas que nosotros damos tan por ciertas que no nos sentamos a chequear si son ciertas. Entonces, es súper importante hacer el esfuerzo. Por eso trabajamos tanto, por ejemplo, dentro de la comunidad de cómo iniciar un negocio mientras trabajas, en ayudar a que cada una de las personas vea todas las hipótesis y desarmarlas y profundizar y machacar hasta que sacamos cada una de ellas. Pero una forma quizás simple de pensarlo es decir, yo quiero hacer esto. Bueno, para que esto funcione, ¿qué es lo que tiene que pasar? Y escribir la lista de las cosas que nosotros pensamos que tienen que pasar y de ver, bueno, qué cosas me hacen pensar que esto es cierto o no y en cuáles tengo realmente pruebas. Y es lo que nos vamos a dar cuenta de que muchas veces, este ejercicio claramente acabo de pensarlo, pero nos vamos a dar cuenta de que muchas veces cuando escribimos las cosas hay muchas asunciones para las cuales no tenemos pruebas o no tenemos suficientes pruebas. Entonces de repente decimos, sí, la gente quiere dejar a sus perros en lugares en las vacaciones. ¿Por qué lo sé? Bueno, porque 2 personas me lo dijeron. Y yo estoy extrapolando que todas las personas que conozco que tienen perros quieren lo mismo. Bueno, ahí hay un error. Ahí hay algo que yo estoy asumiendo que no es cierto. ¿Hay un error o no? Ese es el tema. Claro, no exacto. Y un mecanismo que nosotros, y es de hecho el que más usamos para plasmarlo, es el generar un canvas, que básicamente es una hoja simple en la cual las personas pueden plasmar su modelo de negocios, entendido como todas las partes involucradas en que un negocio genere valor y lo entregue y cobre a cambio. Un canvas, un modelo de negocio sería básicamente eso. Entonces, el canvas en tanto refleja lo que necesitamos hacer para generar valor, para entregarlo y para cobrar, implica todas las partes del negocio. Entonces vamos a poner el precio, vamos a poner cuáles son la solución, quién es el segmento, etcétera. ¿Podemos decir que el canvas es un buen tenedor para desarmar la bondiola? Porque tiene todas las... tenedor como de tener... ¿Qué? ¿Te obliga a separar todas las partes? Claro, puede ser.
Es una hipótesis es una metáfora medio formada. Espero pero que las personas sepan que realmente esto no está guionado. sí, no es que Sí. estuvimos Es espontáneo. ayer a 100%. la tarde estamos en una reunión y dijimos Bondiola, eso es lo que este episodio necesita. Tengo Para que ser reconocer más que cuando claro. empecé a dar el ejemplo de la bondiola probablemente para las personas que lo vean en video se puede ver en mis ojos, mirándolos a ustedes dos con mucha velocidad para ver si A no ver si había tenía que una eliminar señal la de idea. basta. Sí, seguramente yo tenía esa señal en mis ojos, pero la ignoraste. Bien. Probablemente. Y particularmente hay muchos tipos de Canvas. Para los que sepan, nosotros, como un dato avanzado, nosotros usamos el que se conoce como Lean Canvas, porque te permite escribir los problemas. Y ahí viene, porque una vez que nosotros escribimos todas estas hipótesis, Matt dijo el ejercicio de escribirlas en orden, pueden armar su Canvas, que es como dibujar tu negocio, y ahí van a tener obviamente todas las partes del negocio, porque lo están dibujando. En el kit gratuito creo que hay un canvas, si no me Sí. equivoco. Claro, superhábitos.com/kit, pueden ir a descargarlo. Una vez que tenemos escritas todas estas hipótesis, lo siguiente que nosotros vamos a querer hacer es empezar a testear estas hipótesis, porque de eso se trata de validar. Y lo que queremos hacer primero es empezar a validar las hipótesis que son más peligrosas, que era lo que decía Mati recién. Y las hipótesis más peligrosas, o sea, ustedes pueden empezar a testear varias hipótesis. Pueden empezar testeando el precio, por ejemplo. Sin embargo, hay ciertas hipótesis que, como les decía, anulan todas las demás. Supongamos que yo estoy diciendo, ok, lo fundamental del negocio es el problema. Y empiezo testeando, por ejemplo, el precio. Quizás voy a poner el precio que sería excelente técnicamente, pero si nadie tiene el problema, eso no importa, porque a nadie le va a importar mi producto en sí. Las tres hipótesis que queremos empezar a testear siempre son la hipótesis del problema, es decir, que existen problemas, o sea, que el problema sobre el cual fundamos nuestro negocio está ahí. La del segmento, que es que las personas que nosotros pensamos que tienen el problema efectivamente lo tienen y sabemos quiénes son específicamente. Y la hipótesis de la solución, que es para estas personas que específicamente tienen el problema y para su problema, la solución que nosotros creamos es atractiva. Formulé muy mal esa oración. Pero se entendió, creo que se entendió. Y cuando nosotros vemos estas tres cosas, quizás la pregunta que sigue es, bueno, ¿y cómo lo sé? Porque el método de la vieja escuela, intuitivo, era, lo sé porque hago todo, lo pongo ahí afuera y funciona. O hago todo, lo pongo ahí afuera y no funciona. Y ese es el riesgo que uno tiene que asumir en los negocios. ¿No sos lo suficientemente valiente para ser emprendedor? ¿Acaso no tu idea no te parece suficientemente buena como para respaldarla con un poco de capital? Y probablemente lo que estamos haciendo, si simplemente tomamos ese camino de la vieja escuela, es meternos en problemas. Porque, como dijo Santi hace un rato, algo que hemos comprobado 1000 veces en nosotros, nuestros amigos emprendedores con los que trabajamos, es que la intuición casi siempre nos indica algo que está moderadamente bien, pero nunca es acertada en el primer caso. Muchas veces decimos, creo que hay algo por acá. Pero si directamente en base a la intuición le damos forma a todo el negocio, casi siempre, y cuando digo casi siempre, asumiendo que hay un hipotético caso en el cual no es así, siempre en las personas que nosotros conocemos, siempre que vamos basados 100% en intuición, nos chocamos contra una pared. Entonces, en este caso, lo que tenemos que decir es, ok, detecté esta hipótesis, la pregunta es cómo salgo yo a chequear si las personas que yo pienso que tienen el problema lo tienen o no, y si ese problema se da como yo pienso que se da. Y ahí el mejor mecanismo en general es simplemente ir y hablar con las personas. Claro, existen distintas formas de salir a validar. Si tuviéramos que por ahí darle, dividirlo en dos, yo te diría, tenés la forma cualitativa, que tiene que ver con hablar con personas, no basarnos en información matemática, y después la forma cuantitativa, que es basarnos en información estadística. Por ejemplo, encuestas. Entonces tenés primera clasificación, cualitativa, cuantitativa. Después en rasgos generales tendrías como entrevistas e info cualitativa, hacer test, tenés el test de humo, que podemos hablar en un rato de eso, y después tenés hacer encuestas. Que ahí va a depender mucho. Lo que solemos hacer en la comunidad de INMT sobre todo es siempre, si se pueden complementar las dos, está buenísimo porque podemos tener mucha información estadística dependiendo de qué negocio sea, o cantidad, como más cantidad de información, ¿no? Además de cuantitativa, como mucha cantidad de datos, una muestra más grande, pero la verdad es que la magia la vemos en las conversaciones, en el ir a preguntarle a las personas y en hacer las entrevistas estructuradas o semiestructuradas que les damos en el curso, porque ahí es donde surge, obviamente es a varias personas, no son solo dos,
Pero ahí es donde surge como el poder profundizar en el problema, el poder profundizar en, bueno, si este es el segmento de clientes al que yo quiero apuntar y quiero chequear si ese es el segmento que tiene el problema o no, uno puede profundizar en conocer a esas personas, haciendo varias entrevistas, pero en profundidad y en detalle y uno a uno. Y ahí es donde la idea original, por ejemplo, de 2 de mis amigos me dijeron que se estaban yendo de viaje y no sabían qué hacer con el perro. Bueno, eso nos disparó una idea que puede ser buena, no lo sabemos. Si hablamos con muchas personas que tengan este perfil, que tengan perros y que viajen seguido, profundizamos y podemos saber realmente cuál es el problema detrás de esto y no nos quedamos en la superficie, podemos entrar bien en profundidad. Y una idea interesante me parece es esto de decir, a ver, muchas veces la información cuantitativa que hay disponible, no asumiendo te invertís, no sé, $50,000 en un mega estudio de mercado, ¿no? Sino en la información cuantitativa que la mayoría de las personas tenemos a nuestro alcance en el día a día. Si estoy pensando, si yo entro a leer estadísticas que publicaron algunos institutos o que publicaron universidades, si entro a utilizar las plataformas, muchas de las empresas que manejan mucha información en Internet hoy en día y que tienen programas de pauta publicitaria tienden a dar cierta información cuantitativa. Estoy pensando en, no sé, uno puede entrar y ver en Google cuánta gente en esta zona está buscando esta temática, que es una intuición de, ok, hay alguien que está interesado. Uno puede entrar a Facebook y en la parte de anuncios decir, bueno, ¿cuánta gente hay en esta zona geográfica que está interesada en esta temática? Entonces, toda esa información te puede ayudar a tener una mirada superficial, inicial, pero la profundidad, que en la profundidad surge la especificidad y en la especificidad surge la eficiencia en las acciones o la eficacia en las acciones que tomamos dentro del negocio. Entonces, esa profundidad sí te la da el hablar con las personas uno a uno. Que si ya tenemos un negocio, claramente el camino es empezar a tener mejores conversaciones con nuestros clientes. Pero si todavía no tenemos un negocio, es empezar a tener buenas conversaciones con personas que nos gustaría que algún día sean nuestros clientes. Sí, que la discusión entre cualitativo y cuantitativo es una discusión súper interesante porque muchas personas, o sea, nosotros tomamos un enfoque cualitativo, a la hora de validar. Y mucha gente dice, pero ¿no es más exacto hacer algo cuantitativo? Por ejemplo, si yo tiro, no sé, encuestas y estadísticamente las hago significativas, técnicamente sería mejor. Pero por un lado tenés lo que mencionaba Lu de la profundidad y por otro lado tenés la cuestión de la realidad de los emprendedores. Que este es el típico problema de la charla del profesor universitario que habla de emprender y es vos emprendedor que estás, por ejemplo, emprendiendo a la par de tu trabajo, no tenés tiempo ni dinero probablemente para pagar un estudio estadístico profundo de un problema. Nosotros, por ejemplo... Claro, que sea una encuesta no es lo que lo va a hacer exacto. Lo que haría que sea exacto es que sea un estudio bien realizado, en profundidad. Claro. O sea, nosotros, por ejemplo, sí utilizamos para validar productos, que ese es un tema. Cuando vos vas creciendo, validar no desaparece de tu proceso emprendedor, sino que es algo que vos haces constantemente si vas a generar un nuevo producto, lo que sea. Nosotros, por ejemplo, si vamos a lanzar un nuevo producto, lo que vamos a hacer es vamos a tomar primero que nada encuestas, pero nosotros tenemos una comunidad de más de 60.000 personas. Tenemos encuestas disponibles, tenemos muchísima gente disponible, tenemos recursos y nos dedicamos todo el día a hacer lo que hacemos. Que nunca lo podríamos haber hecho cuando estábamos empezando. Definitivamente no lo podríamos haber hecho. En cambio, y incluso así vamos a salir a hacer entrevistas después. Claro, en este caso la encuesta es como el disparador, como que primero tomamos la encuesta, analizamos esa información de muchas personas y decimos, bueno, tenemos como estos bloques de información que se repite, como, bueno, vamos para allá, y ahí empezamos a profundizar, pero la encuesta nunca es la única forma. Claro, y maldito claro. Puedes decir, bueno, exacto. No, tengo que callarme, eso tengo que hacer. Y, en cambio, el lado de las encuestas tiene una riqueza increíble. De hecho, estaba tratando de buscar recién un comentario que me dejaron. ¿De las encuestas? Claro, de las entrevistas. Bien. Las entrevistas tienen un valor increíble respecto de la cantidad de tiempo que toman. Vos podés, por ejemplo, hacer entrevistas a 10 personas y sacar una cantidad increíble de valor. Y estaba buscando recién un comentario que me habían hecho una persona que era, nunca pensé la cantidad de información que iba a obtener de hablar con las personas. Y puedes empezar a rápidamente validar muchísimos temas de los problemas, preguntándoles cuáles son sus problemas, viendo qué cosas se repiten, cuáles no. Generalmente, si vos estás manejando entre 10 y 30 encuestas, entrevistas, de 10 y 30 entrevistas. ¿Entrevistas? Porque son entrevistas que se realizan en un encuentro.
Claro, ahí está. Bien. Claro. Si tenés entre 10 y 30 entrevistas, tenés toda la información que necesites. Es más, de nuestra experiencia con montones de análisis de entrevistas, generalmente después de la quinta, sexta, se empieza a repetir todo. Es como Aparte, que ya empezás la a... persona, o sea, hay algo que es re importante en ese punto y es que la persona a la que vas a entrevistar la buscaste de una manera súper direccionada a que sea lo más parecido a tu perfil de cliente ideal posible. En cambio, cuando uno hace encuestas, si bien podemos tener la comunidad de superhábitos, que son más de 60.000 personas, que son la comunidad de superhábitos, que nos conocen, que están interesados en lo que hacemos, o sea que, digamos, teóricamente una encuesta lanzada a la lista completa es de calidad en cuanto al perfil de persona para la cual vamos a generar un contenido nuevo. Muchas veces también pasa que van a llegar muchísimas respuestas de muchas personas completamente diferentes entre sí. Y pasa peor todavía si uno hace encuestas, que es muy común, y las publica en Facebook, por ejemplo, en su muro de Facebook, o las comparte con amigos. Che, te puedes pasarle esto a tus amigos para que me respondan la encuesta, y te va a llegar mucha información, pero no va a ser certera al 100% porque no sabes exactamente de quién viene esa información, por más que te diga su edad, su nombre y demás. Sí, Que va a estar es buena información, pero en la entrevista vos sabés con quién estás hablando y cómo es y dónde vive y lo podés conocer en profundidad. Sí, que además lo que va a pasar es... O sea, lo que va a pasar en primera instancia es que no vas a encontrar consistencia en las respuestas o vas a encontrar respuestas muy generales, como tenés un problema de que te falta tiempo. Sí, bueno, no te sirve de nada. O sea, eso no te sirve absolutamente de nada. Entonces, si vos haces una encuesta, lo que va a pasar probablemente es que tengas toda una serie de soluciones y encuentres que no hay nada. Y el motivo por el cual no vas a encontrar nada no es que no haya nada en general consistente, sino que estás metiendo muchos grupos diferentes, muchos segmentos diferentes dentro de la misma encuesta. Y no solo que va a pasar eso, sino que te va a pasar lo que dice Lu, y es que a la hora de tratar de identificar cuáles son los segmentos que están adentro, probablemente no vas a poder porque te va a faltar información. Y hay, dentro de esto de que te falta información, está bueno tener presente, ahora no recuerdo los datos estadísticos exactos, así que no voy a tratar de decirlos, pero está probado por múltiples estudios que la información que recibimos en una conversación con una persona cara a cara viene en un porcentaje muy chico de las palabras exactas que se dicen y en un porcentaje muy alto de los gestos que vemos de la otra persona, de la corporalidad, del tono de voz. Y el tema es, toda esa información la estamos perdiendo cuando hacemos una encuesta. Si yo hablo con 20 personas cara a cara, sentados, enfrentados en una mesa, la cantidad de información que me estoy llevando es mucho más alta que simplemente lo que por esa persona separado dice. Exacto. Claro, 20 personas por separado. Porque si no es un focus group. Claro, exacto. Que es otra forma de... Menos eficiente. Menos eficiente, pero es una forma de validación. Definitivamente, y esto hay que decirlo, si la opción es hacerlo 100% intuición o hacer encuestas, las encuestas van a ser mejor que 100% intuición, pero el tema es ser conscientes de que hay diferentes opciones que van a ser adecuadas a diferentes momentos y que en la etapa inicial, esto de hablar uno a uno con las personas, lo que nos permite es recibir el grueso de la información, porque el otro día hablaba con una chica en la comunidad que estaba preocupada por una reacción que había obtenido en el proceso de hablar con potenciales clientes. Entonces le empecé a preguntar por cómo era la persona con la que había hablado. Y después de charlar un rato, saltó que era una persona... ¿Vieron cuando uno ve a una persona y vos decís, esta persona es, en Argentina diríamos hincha, o es una persona que va a ser muy detallista, que es por ahí obsesiva de las cosas, que puede llegar hasta ser molesto interactuar con una persona así en el día a día? Era una persona que daba en la tecla con esa descripción. Las otras 9 entrevistas le daban que sus otros potenciales clientes eran personas mucho más relajadas a nivel personal. Y entonces a ella le sirvió para darse cuenta de que más allá de que todas estas personas quizás eran, mujeres que tenían el mismo rango de edad y vivían en la misma ciudad y que en el mismo barrio, había una característica de la personalidad de esta que hacía que sea distinta al resto del grupo y que hacía que sus respuestas no puedan ser tomadas como una respuesta del mismo grupo, sino que tengan que ser tomadas como una respuesta de un grupo que por características de personalidad era distinto. Y esa información, si yo hubiese leído la transcripción de la entrevista, no estaba. Estaba en haber estado sentado cara a cara con la persona, haber escuchado el tono con el que se expresaba, haber escuchado quizás los detalles que esa persona mencionaba de otros temas durante la conversación. Sí, que ahí podés... Y eso es el tema, porque cuando nosotros tenemos un guión específico para las entrevistas que usamos con los chicos dentro de INMT, pero cuando vos lo usás bien, lo bueno es que
parece que toma mucho tiempo, pero en realidad toma 15 minutos. Hacer una entrevista de problema toma muy poco tiempo y te permite a vos profundizar en muchas áreas y en muchas cosas que normalmente se te pasarían de vista. Porque normalmente cuando emprendemos sucede esto de que, no sé, estamos hablando de nuestro segmento. Estoy pensando un ejemplo, bueno, por ejemplo, mujeres emprendedoras. Bien, entonces estoy pensando en el caso de una emprendedora que quería hacer un servicio de estilismo para mujeres emprendedoras. Hizo una serie de entrevistas y encontró que, no sé, creo que era meterle 60% sí tenía el problema que ella esperaba, que era tipo, estoy en un momento en el cual necesito vestirme de una manera que refleje mi estado de emprendedora, y un 40% no. Y si vos tenés una encuesta, simplemente lo que te toca es como, ok, 60 sí, 40 no. Y sin embargo, sentándome con ella, diciendo, ¿quiénes eran estas personas con las que hablaste? Digo, no, bueno, ella es tal, que en realidad tipo trabaja, tiene su negocio hace 2, 3 años. No, esta es otra persona que está empezando ahora, hace 1 año. Esta es otra persona que está hace 10 años. Y de repente lo que empezamos a encontrar es que había una clara diferenciación entre las emprendedoras de menos de 2 años emprendiendo y las de más de esa cantidad de años. De hecho, lo que pasó era que las que tenían menos de 2 años emprendiendo tenían ese problema porque estaban en la transición. Y las que no, o sea, las que tenían más tiempo, estaban en otra etapa. De hecho, ahora tengo, por ejemplo, estoy viendo acá, otra entrevista de problemas que me pasaron hace no mucho tiempo. Y de repente, por ejemplo, eran una serie de mujeres preguntándoles también sobre ropa. No sé por qué tengo tanto de este tema, pero era otra encuesta en las cuales le preguntaba cuál es su Santi, problema. ¿estás tratando de empezar un negocio de ropa para mujeres emprendedoras? Quizás. Era sobre los problemas de elegir la ropa para ir al trabajo. Y de repente tenías como una serie de personas que decían, tipo, no sé cómo combinar mi ropa, todos los días voy al mismo lugar y que me pongo porque tampoco tengo tanta ropa y no quiero gastar muchísima plata en ropa. Y de repente había una que era encontrar algo que me quede bien. Y tipo, no me siento bien con mi cuerpo. Y decís, bueno, ¿qué es eso? Y entonces vos viendo las características y las otras respuestas a la entrevista y todo lo que hacía en la conversación, salió que claramente esta persona era otro segmento por un tema de edad también. Pero bueno, ese es el tipo de información que obtenés. Sí, y de vuelta, creo que si las personas que están escuchando pueden, como mínimo, una idea llevarse de este podcast, es importante esto de empezar a ver cuán sutiles son las hipótesis. Porque muchas veces nosotros decimos, las mujeres emprendedoras necesitan ayuda con esto. Y asumimos que esa es la hipótesis, y porque conocemos un par de mujeres emprendedoras que necesitan eso, asumimos que todas las mujeres emprendedoras lo necesitan. Y quizás lo que tenemos que hacer es ir un poco más allá y afinar, y bueno, ¿qué parte de las mujeres emprendedoras? ¿Todas? ¿En todo el mundo? ¿Algunas? ¿En cierta situación? Hay gente en la comunidad que ha hecho, estoy pensando ahora en otro integrante de la comunidad, que su negocio era un negocio de servicios para negocios que lleven más de 5 años en el mercado. Y cuando él hizo todo este proceso y empezó a afinar, era súper claro. Un negocio que tenga menos de 5 años no le iba a prestar atención cuando él se presente y diga lo que podía hacer. Los negocios de más de 5 años conectaban automáticamente. Eso solo lo podemos detectar si en lugar de estar con nuestra atención en, tengo una intuición, acción, me freno un segundo y digo, a ver, ¿cuáles son las cosas que estoy manejando? ¿Por qué en algunos casos no funciona? ¿Por qué en algunos casos sí? ¿Qué es lo que está pasando detrás de eso? Bueno, estoy pensando ahora en el caso de Wada, que grabamos un podcast, que está la entrevista disponible, no me acuerdo cuál es el número, pero puedo buscar. Ahí busco. Yo de Superhábitos Wada. Y va a salir, en la cual hablamos de cómo validamos. Es un buen ejemplo de validación. Y por ejemplo, ella trabaja con orientación vocacional para jóvenes. Y uno diría, bueno, ok, ¿hay que salir a validar de que los jóvenes necesitan orientación vocacional? No, es obvio que lo necesitan. Pero cuando pasamos por el proceso de validar, empezamos a encontrar cosas mucho más sutiles. Por ejemplo, de que los chicos tenían miedo a, no solo a decir, ok, no sé qué elegir, que sería el problema básico, sino tengo miedo de elegir algo y en un año darme cuenta de que fracasé y hacer que mis padres gasten una fortuna en que yo entre a la universidad, por ejemplo. Y ese problema es mucho más profundo. O, por ejemplo, charlando con los padres para ver qué era lo que ellos veían, nos dimos cuenta que a los papás no les importa. Simplemente, nosotros pensamos, sí, los padres tienen la preocupación de que su hijo elija mal. Y lo que encontramos es que todos los padres que entrevistaban decían, le va a ir bien, va a aprender. O, bueno, son cosas de la vida. En cambio, todas las madres... El podcast es el número 208, cómo crear un negocio que te apasione a partir de tu misión personal. Entrevista a Wada Salom. Bueno, ahí tenemos un buen ejemplo de validación, porque tocamos varios de los puntos en un caso real. Pero, por ejemplo, encontramos que las madres realmente estaban preocupadas, pero los padres no. Y yo por ahí simplemente, si no hubiera pasado por este proceso de validar y de aprender, hubiera ido a los padres y le hubiera dicho, ¿te pasa que estás preocupado porque tu hijo no sabe qué elegir, está en esta etapa de... no. Esto era una pésima idea de negocio, fracasé. Y si habías invertido en tu local, quizás perdés mucho. Claro, quizá incluso podemos entrar, y eso muchas personas lo hacen, entran atajándose, diríamos acá en Argentina,
asumiendo algo del otro, ¿no? Entonces, seguramente vos pensás que es necesario que tu hijo estudie ingeniería, abogacía o contabilidad para que le vaya bien, pero en realidad no. Lo que importa es que él sea feliz. Y está el padre, sí, ya sé. Ya lo sabía. ¿Quién te dijo eso? Y de vuelta es sutil. Quizás incluso la reacción no la notamos tanto, pero el hacer un mensaje muy específico que realmente venga de los problemas de las personas es la diferencia entre una respuesta de ok, qué interesante, y un interés genuino. Una persona que te escucha y dice, claro, eso es lo que me pasa. ¿Cómo sabías? El otro día en la comunidad de INMT, un par de personas decían en chiste que Santi tiene una bola... yo no me enteré de eso. Vamos a ver qué están hablando de mí. Que Santi tiene una bola que le permite espiar en la vida de las personas de la comunidad. Y decían, escucho los podcasts y es como si tuviesen una cámara en mi casa y vieran lo que me pasa y a partir de eso decidieran grabar el episodio. Y por más que sería una herramienta muy útil de validación, tener esa bola mágica que te permita ver los problemas de las personas en tiempo real, la verdad es que eso viene de que siempre que nos sentamos, hasta incluso para grabar el podcast, lo que hacemos es no partir de lo que a nosotros nos parecería interesante o de lo que nosotros pensamos que va a pegar, sino nos sentamos y pensamos qué cosas están pasando, qué conversaciones tuvimos con integrantes de la comunidad en la última semana que pueden ser útiles para otras personas. Y el tener siempre ese contacto y siempre empezar desde hablar con las personas cambia todo el negocio. La comunicación cambia si generamos contenido, el contenido que hacemos, qué productos hacemos, qué productos dejamos de hacer, si lo hacemos online, si lo hacemos presencial. Todo tiene que venir de esas conversaciones. Bueno, y por eso en el caso de Wada y en muchísimos otros, por eso validar es el camino simple, aunque a veces hacer entrevistas sea incómodo, aunque parezca raro y no esté publicado en todos lados que podés hacer esto y no hacer un estudio de mercado, o no poner un local el primer día, o no hacer un logo el primer día. Es el camino simple porque es lo que te permite rápidamente, incluso si tenés una rutina súper ocupada y haces una entrevista por semana, igual rápidamente vas a tener información súper en profundidad, real, cercana, vas a tener ordenadas, vas a poner en conciencia que tenés hipótesis y te vas a cuestionar todo el tiempo. Y como esto que decías de Wada recién, cuando ofrezcas tu servicio, cuando comuniques, cuando le des forma a tu producto, a tu servicio, va a estar basado 100% en la información real que te dijeron tu cliente ideal y vas a saber quiénes son, dónde están, cómo hablarles. Y ese impacto de haber hecho bien la validación, por eso los hinchamos tanto en la comunidad, para que hagan eso bien y recién pasen a lo que sigue. Y después vemos qué cosas chiquitas y adornos hay que poner alrededor y qué red social te conviene abrir y los detalles. Si haces bien esa parte, todo lo demás es como que se va decantando solo y es mucho más fácil, mucho más simple. Es como hasta obvio, como ya sabes todo esto. Tenés que hacer esto, decirle esto, tu servicio tiene que resolver esto. Sí. Y el camino es mucho más claro. Que hay muchas herramientas que siguen después de las entrevistas en términos de, por ejemplo, ¿estamos en tiempo todavía? se está haciendo largo el episodio, ya lo cerramos. Que empiezan a decantar, por ejemplo, vos agarrás y ves que los problemas están, después vas y les mostrás lo que estás pensando, y en vez de simplemente como crear, sé que por ejemplo para muchas personas no hay encanto en regalar algo que no es una sorpresa. O sea, si te gusta este regalo, no, que voy a buscar otro. Generalmente no es tan romántico, pero no estamos haciendo un regalo romántico, estamos haciendo un negocio. Entonces, si nosotros le preguntamos a la persona, hey, ¿qué pensás? Y las conocimos en persona y escuchamos sus palabras específicas y después agarramos y le decimos, che, mira, vos dijiste que querías esto, hice esto que es exactamente una respuesta a eso que vos querés. ¿Qué te parece? No, me gusta esto no me gusta, lo modificamos. ¿Y ahora te gusta? Sí, me gusta más. Y de repente vender, de repente entregar el producto, de repente saber cómo escribir un texto de ventas es mucho más simple. Y si a eso le vamos poniendo arriba, por ejemplo, otros conceptos de validar, como un producto mínimo viable, en vez de ok, me dijo que le gusta. Bueno, no voy a invertir todo mi dinero todavía. Voy a generar una versión simple. Y le voy a decir, che, ¿la querés comprar? Esta es la versión simple que soluciona tu problema. Y no es tan compleja de hacer. Y la persona me lo compra. Entonces yo, de repente, cada paso que voy dando voy construyendo sobre seguro. En vez de estar construyendo sobre simplemente lo que a mí se me ocurre. Y por eso, me encantó de vuelta la palabra obvio que dijo Lu. Todo se empieza a ser obvio y el riesgo es mucho menor. El riesgo, todas esas ideas que tenemos de que emprender es algo riesgoso, que siempre hay un riesgo, eso hay que decirlo, siempre existe algún riesgo porque la vida es así. Siempre, no sé, nos puede caernos el techo encima, eso puede pasar todo el tiempo. Que también tiene que ver con esto de continuamente seguir
consciente, ni siquiera si tenés un par de clientes o facturación, siempre seguir consciente de que hay hipótesis, que hay cosas que vos estás asumiendo que son ciertas que pueden no serlo. Y cuando estamos todo el tiempo mirándonos, tratando de cuestionarnos y detectarlas, es que ese riesgo lo tomamos conciencia que existe y lo podemos gestionar. Exactamente. Bueno, esto es todo, amigos. Nos pasamos un poco de tiempo. Estuvimos hablando en el episodio de hoy de validar, estuvimos hablando de cómo encarar el proceso, también estuvimos hablando acerca de cuál es el método que para nosotros es mejor. Hay muchos métodos, hay muchas escuelas sobre cómo validar. Nosotros hemos pasado por muchas y hemos testeado muchas en nuestra experiencia personal, hemos testeado muchas trabajando con otros emprendedores y tenemos un método específico que es el que más nos gusta a nosotros, que se basa principalmente en entrevistas y que simplemente funciona. Es loco ver cómo si la gente se queda simplemente haciendo lo que es obvio y simple, los negocios simplemente, como dije, funcionan. Y esto complementa muy bien con el episodio que hicimos sobre el colaborar con otros y tener un mastermind. Y con el del ego, obviamente, porque al comienzo es clave hacer la validación para empezar y rápidamente tener resultados, buenos resultados y construir un negocio sólido. Y a medida que vamos creciendo, tenemos que tener cuidado con el ego, con confiarnos, con que, bueno, yo ya soy emprendedor, ya sé todo. Y tener personas alrededor que te den una mirada de afuera y te ayuden a cuestionar y te cuestionen, también está bueno para mantener esa gimnasia de no dar por hecho cosas, por más que ya tengas éxito y seas grande. Excelente. Bondiola. Malísimo. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Como siempre, pueden ayudar a que estos mensajes... Estas ideas son muy poderosas, muy, muy poderosas. Entonces, si tienen un amigo que está por empezar un negocio, no dejen de compartir este episodio. Y si quieren que más personas que no conocen, pero les gustaría que se beneficien simplemente porque aman al mundo, pueden suscribirse a Spotify, pueden suscribirse en iTunes y dejarnos una reseña. Hace mucha diferencia, realmente hace mucha diferencia. El mundo del podcasting está creciendo. Hace falta que este tipo de ideas estén más allá afuera. Porque si no están estas ideas, van a estar otras ideas que quizás no ayuden tanto a otros emprendedores. No sé, alguien que quiere venderte un multinivel mafioso. Están haciendo podcast. La gente del multinivel están haciendo podcast. Necesitamos que la gente escuche este podcast, no ese. Así que te necesitamos en el ejército de superhábitos. Muchas gracias por estar ahí y nos vamos a estar escuchando nuevamente la semana que viene en otro episodio del Show de Superhábitos.